Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Un nuevo día, ¿cómo están? Bienvenidos, muy amables por acompañarnos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, estamos culminando una semana y con una información que hemos tocado, ¿no?, en los dos últimos días. Pero todo es muy confuso, ¿no? Se trata de estas reuniones exploratorias donde han participado factores del gobierno y de la oposición, convocadas en este caso por el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, con el acompañamiento del ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Digo que todo es muy confuso porque el primer día no había precisiones, todo se ha manejado con mucha discreción. El segundo día de esas reuniones, que fue ayer, pues establece algún criterio muy general, pero hay algunas precisiones que sí vale la pena mencionar en este caso. Como que 4 países, no hay nada firme, ¿ok? No hay nada firme. 4 países podrían, pues, servir de acompañantes en lo que pudiera ser no el diálogo claramente definido hasta que no se acepten ciertas condiciones, pero podrían entonces sumarse el proceso para encontrar caminos a la solución, ¿no?, a la crisis nacional. Eso es lo que se desprende en términos generales de algunas declaraciones que surgieron en el día de ayer. La Mesa de la Unidad ratificó su punto de vista. En este caso son 4 elementos fundamentales que tienen que ver con el cronograma electoral, en fin, con la liberación de los presos políticos, con los canales humanitarios, con el respeto a la institucionalidad constitucional y, en este caso, el apego también a las decisiones que tiene la Asamblea Nacional. Como en toda negociación, el gobierno también pone sus condiciones, ¿no? El gobierno quiere que le reconozcan su constituyente. En este caso, allí se comienza a trancar el juego. No define claramente, es lo que surge, ¿no? Esto no es nada oficial ni confirmado, esto es extraoficial. No define claramente lo de los presos políticos, en este caso. Allí también se vuelve a trancar el juego. En fin, que bueno, la información que recibíamos ayer y que, bueno, expresamos a ustedes de parte de factores políticos y también, bueno, de lo que surge de medios de comunicación y lo que surge también de portadas o portales, bueno, va más o menos en el mismo tenor. Hay una reanudación de esta fase exploratoria, no del diálogo, de la fase exploratoria para el 27 de septiembre. Entonces, bueno, allí se verá si continúa el camino. Es muy cuidadoso el sector opositor, en este caso. No alimenta demasiadas esperanzas, ni mucho menos. El gobierno, pues tampoco. Sin embargo, en la declaración formal, los voceros del gobierno muestran sonrisas y dicen que todo va por buen camino, más o menos es lo que sugieren con su conducta, con su actitud, pero los opositores asumen otras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en definitiva. Hay otros elementos que se van sumando también, que se cita, incluso lo van a tener ahora en detalle en diferentes medios de comunicación social, y bueno, ya se verá cómo se anda en este nuevo proceso que no termina de definirse, que es muy nebuloso, como señalados de alguna forma, y que, bueno, ya se verá. El país quiere una solución a la crisis, eso sí, eso no tiene que ver con la reunión de gobierno y opositores. Ahora, en política se negocia, ¿no? Y ya se verá cuáles son las reglas del juego que puedan establecerse. Las redes están desatadas, ¿no? Los radicales de un lado y del otro, pues no están de acuerdo. Y algunos, por ejemplo, de los radicales del gobierno dicen que no hay nada que negociar con los opositores y los descalifican. Del lado de los radicales de la oposición, más o menos la línea va dentro del mismo tenor. Critican y además descalifican también a los representantes opositores en esa reunión o en esas
dos reuniones de República Dominicana. Lo cierto es que, bueno, el tema está allí presente y no lo podemos ocultar porque es muy, pero muy importante. Bueno, hay otras informaciones también que van destacando en la agenda que desarrollaremos, la de este viernes 15 de septiembre. Me enfoqué allí porque es lo fundamental y al final de cuentas el país gira alrededor de la crisis y de los grandes problemas que tiene Venezuela. Bueno, ya veremos. Hay uno que es fundamental, ¿no? Que se destaca, se jerarquiza, pero que a veces no se asume como tal, como es la gravísima crisis económica que tiene el país. La gravísima crisis económica, que eso sí es un factor detonante definitivamente. Bueno, y otras notas que iremos también presentando en esta primera emisión. Por lo pronto vamos a comenzar a mostrar nuestra portada, nuestros titulares. Comencemos entonces. Otro tema importante, la fiscal general Luis Ortega Díaz. Corrijo. El fiscal nombrado por la constituyente, en este caso Tarek William Saab, se presentó precisamente en ese foro y denunció un desfalco a nuestro país. Eso sí, le dedicó a Luis Ortega Díaz buena parte de su discurso, acusándola y descalificándola, ¿no? En este caso. Bueno, seguimos. Concluyó la jornada exploratoria del diálogo en República Dominicana. Nuevo elemento, incautados 5.000 medicamentos, denuncia el gobierno, al parecer una cantidad notable de dinero allí. En el tema internacional, las tensiones de con Corea del Norte se agudizan porque ha lanzado un nuevo misil que cruzó el espacio aéreo del Japón. Bueno, un experto en conflicto y mediaciones, ¿no? En este caso un profesor de la Universidad Simón Bolívar, Francisco Alfaro Pareja, va a estar con nosotros en el espacio de la entrevista. Bueno, y culminamos la primera emisión, como siempre, con arte y espectáculo. Bueno, una noticia que inquieta y preocupa a los seguidores de Andrea Bocelli. Está hospitalizado y ofreceremos detalles. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Entonces presentemos los titulares de prensa nacional, regional, internacional, el informe diario de nuestros corresponsales, El Tiempo y El Tránsito. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Gaudí. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Iniciamos este 15 de septiembre con noticias que nos llegan del extranjero, y es que en la madrugada de hoy, hora Venezuela, hora de la noche, en Europa, pues se ha producido un atentado terrorista, presunto atentado terrorista en el metro de Londres. Vamos a ver algunas imágenes. Hasta el momento se habla de 20 personas heridas, muchas de ellas de gravedad. El artefacto explosivo habría sido colocado en un pote blanco en la maleta de un vehículo. Dentro de una de los vagones del metro fue colocado este artefacto explosivo que, como dice Gaudí, iba dentro de un cubo. Esta imagen que tienen ustedes ahí en pantalla es vía Twitter de una de las personas que resultó lesionadas en la explosión. Son cerca de 20 personas las heridas. Vamos a ir revisando otras imágenes que nos llegan. Por ejemplo, acá ya podemos ver ese cubo bomba que explotó en el interior de este vagón. Estas imágenes son de la parte exterior de la estación de metro en Londres, y ahí ustedes pueden observar todo el despliegue policial que se ha previsto para el momento. Ya la policía lo está catalogando como un atentado terrorista. Es la información que se maneja de manera preliminar. Sin embargo, la Fiscalía de Londres está iniciando las investigaciones correspondientes para poder esclarecer este caso. Fíjense, ustedes lo vamos a mostrar ahora, una de las imágenes que les venía comentando. Aquí está el cubo bomba en el interior del vagón del metro, lo pueden observar acá. Allí está, mucho más cerca, y se puede ver incluso que está con algunas llamas en el interior del mismo. Estas personas que resultaron heridas, fueron trasladadas a los centros de salud cercanos para ser atendidas, y no se reportan que haya heridos de gravedad hasta el momento, sino personas, como ustedes pueden observar, con estas laceraciones en la cara y también con parte del cabello quemado por la explosión de este cubo bomba en el interior del metro de Londres. Y hay que decir que es el quinto atentado terrorista que se da en 6 meses en el Reino Unido. Por eso las autoridades están sumamente
completamente abocadas a atender esta situación. Y pues como les decíamos al inicio, este artefacto fue colocado en un cubo, en un pote, fue trasladado en un vehículo, en la maleta de un vehículo y colocado allí en este tren que les mostraba Ricardo. Sí, hay otra información también, ya no en Londres, sino en Francia, y es un reporte que nos llega. Nos dicen que un hombre armado con un cuchillo atacó este viernes en París a un militar de la operación antiterrorista desplegada en Francia desde los atentados del 2015, sin que se registraran heridos hasta el momento. Es una investigación preliminar la que se está llevando. Hasta ahora no se ha identificado al agresor ni las razones por las cuales atacó a este funcionario de la Policía Militar Antiterrorista de Francia. Bueno, así está el mundo, así amanecemos este 15 de septiembre de 2017. Por lo pronto, hora de revisar la actualidad nacional, la prensa que circula acá en nuestro país. Amigos, y vamos a comenzar con la portada del semanario Quinto Día. 30 alcaldes tienen procesos abiertos. Este es el titular principal del semanario para la mañana de hoy. En el grupo incluyen a Ocariz y a Gerardo Bley. Estamos expuestos a todo, advierte el alcalde del municipio Baruta. Lo acompañan con una gráfica donde se ve, bueno, justamente a Carlos Ocariz, a el alcalde Ramón Muchacho, que no se encuentra en el país, y a Gerardo Bley caminando por una de las zonas de la ciudad de Caracas. ¿A dónde va el diálogo entre gobierno y oposición? Hay poco optimismo en el oficialismo y en la oposición hay grupos que rechazan cualquier acuerdo. El carné de la patria identificará bachilleres sin cupo. Más abajo, en el tema económico, Banfinanzas, se profundiza el recorte de importaciones. El periodista Víctor Salmerón explica por qué la suspensión de venta de dólares a las empresas agravará las restricciones para la compra de materia prima e insumos. En exclusivas de última página se señala la OEA dicta medidas a favor de William Dávila. Ahora revisemos qué nos trae la portada del diario El Universal para este viernes 15 de septiembre de 2017. Dan prioridad al tema del diálogo y titulan: 4 países se suman al proceso de diálogo de gobierno y oposición. El sumario: Bolivia, Chile, México y Nicaragua participarán en próxima reunión entre las partes el 27 de este mes, otra vez en Dominicana. Otro tema que destaca es Luis Emilio Rondón. Se refieren al rector del CNE, pide construir garantías para comicios regionales. Está previsto el acompañamiento internacional electoral. Y con gráfica que ocupa casi toda esta primera plana, ellos han preparado un reporte especial referido a las comunidades. En Sabana Grande, vecinos y comerciantes buscan la armonía. Vamos, amigos, a revisar ahora la portada del diario El Nacional. ¿Qué titular nos trae para la mañana de hoy? Bueno, existe una política de Estado que perfeccionó el delito de persecución. Esto lo dicen familiares de víctimas de la represión y representantes de ONG que presentaron sus testimonios en Washington. La OEA inició audiencias sobre crímenes de lesa humanidad. En materia electoral, decisión del Consejo Nacional Electoral. Habrá 200 centros de votación menos en comicios regionales. Amazonas, Yaracuy y Aragua están a la espera de que la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad Democrática resuelva las impugnaciones que se han recibido producto de las elecciones primarias que se realizaron hace días atrás, bueno, el pasado domingo exactamente. En materia económica, más abajo seguimos revisando la portada del diario El Nacional. Taxistas hacen menos traslados por la crisis. Choferes aseguran que antes atendían a 30 personas por día, pero que ahora solo movilizan a 10 o 15. Un viaje de la Candelaria a Bellas Artes pasó de costar 4.300 bolívares a 5.700 bolívares. Aceptan pagos por transferencia. Ahora revisemos qué trae el diario Vea en su primera plana. Ellos titulan de esta manera: Odebrecht colabora con investigación en Venezuela. Allí tienen fotografía del fiscal general de la República y nos dice la leyenda: la empresa Odebrecht suministrará información al Ministerio Público para esclarecer la investigación sobre sobornos en el país. Durante su comparecencia ante la ANC, Tarek William Saab señaló además que la otrora Fiscalía había comenzado a hacer un cartel y que la anterior gestión sobreseyó 80% de casos de empresas involucradas en corrupción. Otro tema que destaca Vea: sigue la conjura internacional contra Venezuela, así titulan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá la próxima semana en Nueva York con los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, de Brasil, Michel Temer, y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, para tratar el tema de Venezuela.
En la parte superior tenemos atienden afectaciones por lluvias en Zulia. Y también tenemos continúa diálogo en Dominicana. Representantes del gobierno y de la oposición acudieron ayer en República Dominicana a la segunda sesión de entendimiento, con altas expectativas de un consenso, aunque entrada la tarde no había llegado a un acuerdo definitivo. Vamos a revisar ahora la portada del diario 2001. Ellos también tienen información que está vinculado con este tema de estas conversaciones que se están llevando a cabo en República Dominicana. El titular principal nos informa: prediálogo en Dominicana va despacito. La próxima cita entre gobierno y oposición será el 27 de septiembre en Santo Domingo. Tema especial: criar conejos en la ciudad es bien rudo. Hay trabas sanitarias, culturales y económicas, según los expertos. Otro tema que destaca en esta portada, en este caso vinculado con la economía, nos dice que la mortadela pasa a manjar de reyes. El precio de los embutidos y quesos suben entre 30 y 40% cada semana. Ni el fiambre se salva. Y una de las gráficas de la portada nos dice lo siguiente: le dan golpe a traficantes de medicinas. La Policía Nacional Bolivariana desarticuló banda dedicada a la venta ilegal de remedios por redes sociales. En operativo detuvieron a 3 mujeres e incautaron 5.000 unidades de fármacos valorados en más de 100 millones de bolívares. ¿Y qué nos trae últimas noticias para este día? Pues también da prioridad al tema del diálogo. Crean Comisión de Países para el Diálogo. México, Chile, Bolivia, Nicaragua y 2 más por definir acompañarán las conversaciones. Gobierno y oposición se verán otra vez el 27 de este mes, dijo el presidente Medina. José Luis Rodríguez: por primera vez nos acercamos a un acuerdo. MUD pide llevar a referendo decisiones que se den. Otro tema: les pararon trote a 3 traficantes de medicinas, incautadas más de 5.000 unidades de fármacos. Mujeres detenidas en La Boyera cobraban en dólares. Otra información que fue emitida por la Sudeban: se podrán realizar transacciones hasta por 800.000 bolos, titula Últimas Noticias. También tenemos en la gráfica de esta página central, página principal, el paso a las tejerías quedó trancado. Y nos dice la leyenda: los fuertes palos de agua provocaron un derrumbe sobre la vía a la altura del kilómetro 41 de la carretera panamericana. 70 familias quedaron damnificadas por los aguaceros en el municipio Mario Briceño Iragorri. Vamos a revisar rápidamente información deportiva. Lo hacemos con el diario Líder. Dice Abisail fenomenal, y allí lo tienen en su portada. Y Abisail García ayer se fue de 5-5 con jonrón y 7 impulsadas para apuntalar su mejor temporada en las mayores. El venezolano subió su promedio a .333. Bueno, y con esa buena noticia nos vamos a la pausa. En la próxima parte, el reporte del tránsito y el estado del tiempo. Mucho más también acá en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Momento de revisar la prensa que circula en el interior del país. Comenzamos con el diario El Clarín de Aragua. Ellos titulan con información de sucesos: dejó 5 huérfanos, y el antetítulo: localizan cadáver de madre arrastrada por el río Aragua. Vamos con la portada del diario La Voz, que circula en el estado Miranda. Su titular principal para la mañana de hoy nos indica: desmantelan una banda que traficaba medicinas. Más abajo también hay otra información que tiene que ver con el tema de los sucesos. En cambio de gobierno, muere Pran El Rodilla. Esto ocurrió en Santa Lucía. El Oriental de Monagas titula con el tema del regreso a clases: altos costos impiden compra de uniformes. Y en otro tema, con gráfica, continúan largas colas en estaciones de servicios. Diario Versión Final del estado Zulia dice: OEA evalúa en audiencia pruebas de tortura y represión. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Buenos días a Jesús Albino. Buen día, Jesús. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto del estado Anzoátegui para informarles que fueron entregadas 13 hectáreas de terreno a la Inmobiliaria Nacional, que serán asignados a diferentes campamentos de pioneros para la construcción de 1.300 soluciones habitacionales. La mayoría de estas personas habitan en situaciones de alto riesgo o pagan alquiler. Otro porcentaje de estas personas vive en casas de familiares, y con la construcción de estos complejos habitacionales solventarán su situación.
Desde el estado de Aragua informamos que vecinos de las comunidades La Llovizna, Ríos de Agua Viva y Laguna Park de la Encrucijada del municipio Santiago Mariño específicamente solicitan la presencia de las autoridades municipales para que realicen la limpieza de un canal de riego que se encuentra justo enfrente de estos urbanismos. Indicaron que este se encuentra lleno de basura y maleza, por lo cual se colapsa cuando llueve. Aseguran que esta situación afecta a más de 700 familias del sector. Vecinos del sector Cañafístola de la población de Calabozo denuncian el colapso de las cloacas. Comentan que tienen un retorno de las aguas servidas en sus diversos sanitarios y temen que esto desarrolle enfermedades en la piel. Es por ello que solicitan a la alcaldía del municipio solventar esta situación. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. Y ahora iniciamos la revisión de la prensa internacional en Argentina con el diario La Nación. Ellos titulan con un caso de corrupción que acapara la atención en este país. Caso Báez, Cristina, se refieren a la expresidenta, y debido al borde del juicio oral. Vamos a revisar ahora la portada, amigos, del periódico El Diario. Este periódico circula en Colombia y nos dice lo siguiente: el 26 días sin carro y sin moto. Se trata de un día de parada que van a implementar en este país. Y también está la siguiente nota: buscan retornar a indigentes mendigantes. Diario La República de Perú nos titula "Cae el gabinete Zavala", y el antetítulo nos refiere: mayoría del Congreso rechazó el pedido de confianza del Premier. Nos vamos a España con la portada del diario El País, que nos titula la mañana de hoy: el gobierno de Cataluña se instala en la desobediencia. Junqueras se niega a rendir cuentas a Montoro y fuerza a Hacienda a hacer los pagos. Las asociaciones de jueces invitan a los ciudadanos a desobedecer al gobierno. Forma parte entonces de las informaciones que están contenidas en esta portada del diario El País. Revisamos cables internacionales. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, podría declarar la ley marcial en todo el país si la manifestación prevista por activistas comunistas y otros movimientos de izquierda desembocaran en violencia o disturbios. Esta advertencia la hizo hoy viernes su ministro de la Defensa. Vamos a ahondar en el tema de Perú, porque el Congreso de esa nación, como se señalaba en el titular de prensa, está controlado por la oposición y le negó hoy viernes la confianza al gabinete ministerial y forzó su renuncia en un choque de poderes que obligó al presidente Pedro Pablo Kuczynski a suspender su viaje al Vaticano y a la ONU para entonces quedarse en Perú y armar un nuevo equipo de gobierno y presentarlo nuevamente al Congreso. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Actividad de la zona de convergencia intertropical continúa originando áreas de abundante nubosidad acompañadas con lluvias y lloviznas dispersas en gran parte del país. Caracas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 30. Valencia nublado con precipitaciones, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 32. Barcelona nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, amigos, comenzamos a traerles a ustedes las informaciones que están vinculadas con el tema del tránsito. Hay buena circulación en la autopista de Prados del Este, lo mismo ocurre en la avenida Libertador, acá en la ciudad de Caracas, y también es la misma situación en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, que viene desde Guarenas hacia la ciudad de Caracas. Vamos a revisar mensajes que están en nuestra cuenta en Twitter. Nos hacen la siguiente denuncia: ¿será que la alcantarilla del puente de Longaray la nivelarán algún día? También señalan lo siguiente: 48 horas de fallo del servicio de supercable en el Cafetal. Hoy falla nuevamente, señalan acá. Nos dice el señor Jan Mesía que tengan un excelente día, son los mejores. Salir a la oficina sin verlos es casi imposible. Bueno, muchísimas gracias por la compañía. Julio Rodríguez también nos manda la foto de su hijo, que al parecer está allí de cumpleaños. Bueno, tremenda torta tiene. Mari Libertad nos saluda, nos envía esta paella Reinaldo. Bueno, buena para el fin de semana. Y el desayuno de hoy, arepita fritas con guasacaca. Muy bien.
¿Y el relleno cuál es? Guasacaca. 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 Hay que ingeniárselas, Carlos. Guasacaca está Bueno, bien. es lo que hay. Sí, no, sabe bien. Y A mí sabe me muy gusta la rico. guasacaca. Sí, sí, sí. Es No, muy no, rico. está bien, está bien. Pensé que iba a ir una carnita, un pollito, una No, cosa. guasacaca. Bueno, está Más bien. sano. Perfecto. El aguacate es muy bueno, ¿vale? Sí, no, Grasa no, está- natural, Carlos. No, está bien, pero o sea, siempre bueno, nada. Guasacaca. Guasacaca. Es lo que hay, pues, simplemente. Bueno, a resumir titulares que tendrán desarrollo en muy pocos momentos en esta primera emisión de noticiero de Televen. Bueno, ayer el fiscal designado por la constituyente gubernamental pues denunció un desfalco a la nación y en este caso pues también hizo una severa crítica, ¿no? Muy ruda en contra de la fiscal general de la República que está pues en el exilio, la señora Luis Ortega Díaz, ¿no? De eso van a tener detalles al retorno importante. Eso fue en la sede de la constituyente gubernamental en el día de ayer. Bueno, tendremos detalles obviamente del que es el gran tema, el que recoge la mayoría de las personas o los medios en general y lo que la gente está hablando a través de las redes sociales, esta fase exploratoria, ¿no? De reuniones entre, aún sin definir si fueron juntos gobierno y oposición. Eso tendrán que decirlo los voceros, ¿no? Lo que pasa es que la información es muy confusa, como decíamos desde el comienzo, ¿no? El gobierno da una versión, los opositores ofrecen otra versión. Entonces, bueno, ya veremos en qué concluye todo esto. Por lo pronto se sabe que 4 países se van a incorporar a una reunión que está pautada para el próximo 27 de septiembre para seguir reunión exploratoria, a ver si se logra una agenda y sobre la base de esa agenda, bueno, reanudar un diálogo para sacar a Venezuela de la crisis, es lo que se espera. Bueno, también tenemos otras informaciones, por supuesto, en el desarrollo de la jornada de hoy, el segmento internacional, la situación de Corea del Norte tiende a hacerse más crítica, lanzó un nuevo misil a este país, cruzó el espacio aéreo de Japón y esto generó mayores tensiones. Hay una reunión hoy de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. En el espacio de la entrevista conversaremos con el profesor de la Universidad Simón Bolívar, Francisco Alfaro Pareja, que es experto en mediaciones y conflictos políticos. Y al concluir, bueno, siempre tenemos ese segmento tan especial de arte y espectáculos. Bueno, y a esta hora comenzamos a conocer en detalles las informaciones que acaparan la atención en este día. Saludamos a nuestra intérprete en lengua de señas, Ángeles Soto, y a nuestra querida comunidad de personas sordas que siempre están en sintonía de Televen. Iniciamos esta revisión de los detalles de las noticias con información que acapara la atención a esta hora. El atentado que ocurrió en el metro de Londres en horas de la madrugada, hora Venezuela, horas de la noche, Reino Unido. ¿Qué nos llega en los cables internacionales? 18 personas hospitalizadas por el atentado en el metro de Londres. Ya van a tener ustedes allí imágenes de lo que fue este atentado en el metro de Londres. Dicen que 18 personas fueron trasladadas al hospital por el atentado en la estación del metro de Parsons Green en Londres, pero ninguna sufre heridas graves, informó este viernes el servicio de ambulancias de Londres. Y una cita textual que hacen: hemos trasladado a 18 pacientes a varios hospitales de Londres. No se cree que ninguno esté en una situación grave o que amenace su vida. Tienen allí imágenes de lo que es la movilización de los cuerpos de seguridad, cuerpos de rescate, cuerpos de atención allí en los alrededores del metro de Londres. Y por supuesto estamos atentos a cualquier detalle adicional que surja de esta información. Bueno amigos, información en desarrollo. Por lo pronto nosotros regresamos a nuestro país para revisar la siguiente nota. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció el desfalco a nuestro país generado por empresas que utilizaban los organismos Cadivi y Sencoex para especular en cuanto a los precios de compra y venta de productos importados. Basándose en una investigación que se adelanta desde el Ministerio Público, se destacaron las prácticas impulsadas desde diferentes empresas que modificaban ilegalmente los costos de productos alimenticios importados. Sin dar nombres y asignándole una letra a cada empresa, el fiscal general distribuyó 4 ejemplos de la siguiente forma. La empresa X fijaba un precio de $200 por kilogramo cuando el producto costaba en realidad $1 por kilogramo, generando un sobreprecio de 20.000%.
Una empresa Y estableció un costo de importación de $642 por kilogramo, mientras que el precio referencial real iba de $1 a $2 por kilogramo, creando un índice de especulación de 32.000%. La empresa Z fijaba el costo de $1.942 por cada kilogramo de un producto que costó de $1,5 a $4 por kilogramo, aumentando aproximadamente 38.500% su precio. Por último, la empresa W establecía un precio de $3.295 por kilogramo para un producto que se compró por un monto que iba de $1,5 a $4 por kilogramo, generando un sobreprecio de 82.300%. La máxima autoridad del Ministerio Público aseguró que en años anteriores se habían detectado estas irregularidades, pero la antigua directiva fiscal no actuó penalmente. En julio del año 2014, SENCOES convocó a 1.059 empresas para la verificación del correcto uso de las divisas liquidadas a personas jurídicas. De ese total dejaron de acudir 230, a las que se le abrió un procedimiento administrativo. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Nada. Díganme ustedes entonces si aquí no vale la pena ir al fondo y hacer justicia, incautarle los bienes, congelarle los activos, repatriar ese dinero y que vayan presos ellos y sus socios y los que fueron responsables de este desfalco. Durante el balance del primer mes de gestión del fiscal general, este aseguró que muchos de los casos de corrupción que sorprendieron a los venezolanos fueron defendidos por un bufete de abogados cuyo director era un hombre llamado José Rafael Parra Saluso, que está relacionado con la red de extorsión que operaba en el Ministerio Público. Los delitos más visibles de esa mafia, de ese cartel que se enquistó ahí, era la extorsión, el tráfico de influencia, el cobro de comisiones, la corrupción. Para eso tenía un bufete. Pero lo más sorprendente es que este bufete estaba totalmente y directamente relacionado con la exfiscal y con el despacho de la exfiscal, porque están en las pesquisas. Es el mismo bufete que aparece contratado por la empresa Odebrecht. El dueño de este bufete ha sido imputado por el Ministerio Público. Él colabora, ¿verdad? Él dice, él revela los hallazgos de ese entramado, de esa mafia, de ese cartel, y se le puede atenuar la sanción y la pena, pero él debe colaborar. Él dijo que lo iba a hacer. Por otra parte, Tarek William Saab anunció que los directivos de la empresa brasilera Odebrecht le manifestaron su voluntad de colaborar para esclarecer los casos de corrupción en Venezuela. Otro de los casos señalados por el fiscal general fue el desfalco generado por los casos de corrupción derivados de la faja petrolífera del Orinoco. Según la información de la Fiscalía, hasta el momento se ha calculado la sustracción de $200 millones. Tarek William Saab expresó que luego de hablar sobre esta investigación en el programa del periodista José Vicente Rangel, recibió amenazas de muerte. Francisco Marín, Televen. Bueno, y para el 27 de septiembre está prevista la próxima reunión entre el gobierno venezolano y representantes del sector opositor en República Dominicana. Esto luego que se anunció el inicio de un nuevo diálogo entre las partes. El presidente dominicano Danilo Medina aseguró que México, Bolivia y Nicaragua estarán en el encuentro. La reunión del día de hoy hemos acordado algunos países acompañantes a este proceso de diálogo. Hemos también avanzado en puntos importantes de la agenda de trabajo y ya nos convocamos de manera formal para el próximo día 27 de septiembre aquí en República Dominicana. También estuve en el proceso de conversaciones en el año 2014. Creo que esta ha sido la oportunidad en que de manera más firme y de manera más clara nos hemos acercado a un acuerdo. La reunión de ayer fue buena y la de hoy fue mejor. Avanzamos en la definición de una agenda de los grandes problemas de Venezuela. Se acordó una comisión de países amigos que fungirán como una comisión de seguimiento que está integrada por México, Chile,
Bolivia y Nicaragua. Y es muy probable que en los próximos días se anuncien 2 países adicionales. Por su parte, la oposición venezolana emitió un comunicado en el que estipulan sus exigencias para iniciar formalmente un diálogo con el gobierno, ya que estas conversaciones preliminares solo responden a establecer exigencias y condiciones. Asimismo, aseguran que la comunidad internacional ha acompañado al proceso con una fuerte presión diplomática sobre el gobierno y que demandan una negociación seria. Destacaron que entre sus condiciones se encuentran la renovación equilibrada del Consejo Nacional Electoral, que incluye el establecimiento de un cronograma electoral con garantías, fechas precisas, incluyendo la elección presidencial y una calificada observación internacional para las mismas. Además, pidieron por la normalización constitucional del país y la atención inmediata y urgente de la crisis humanitaria. Añadieron también que han planteado someter a un referéndum popular aprobatorio cualquier acuerdo que pudiese surgir en el eventual proceso de negociación. Seguimos. La Organización de Estados Americanos, OEA, inició las audiencias para determinar si existen méritos para denunciar al gobierno venezolano por la comisión de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Este ciclo, que se inició este jueves y se extenderá por los próximos 2 meses, funge como la primera vez que la OEA organiza un proceso de este tipo que pretende analizar presuntos casos de corrupción y persecución política. En las audiencias programadas para este jueves y viernes, varios militares exiliados y representantes de la sociedad civil son los encargados de declarar sobre los supuestos crímenes. Esta decisión ha despertado el malestar en varias delegaciones de la OEA que señalan al secretario general Luis Almagro de haber pautado las audiencias sin consulta previa. Francisco Marín, Televen. La Organización de Naciones Unidas pidió que países latinoamericanos otorguen protección especial a venezolanos. A través de la Organización Internacional para las Migraciones que se solicitó, sean concedidos permisos temporales de residencia y trabajo. La jefa de esta gerencia de la ONU, Laura Thompson, declaró que la institución espera que los países de la región adopten medidas de protección temporal para aquellos que no están solicitando asilo. Esto debido a que hay una gran cantidad de venezolanos que emigra a otros países y no está solicitando esta medida. Países como Colombia y Perú ya han adoptado algunas medidas que facilitan la estabilidad de venezolanos a nivel laboral, ciudadano y educativo. Momento de una pausa, amigos. Al regreso, Corea del Norte lanzó otro misil que sobrevoló Japón. Esta y otras notas internacionales en solo minutos. Sigan allí. Iniciamos el recorrido internacional informándoles que Corea del Sur aseguró que su vecino del norte ha vuelto a disparar un proyectil hacia el este de la zona de Sunan. Según los militares surcoreanos, se trató de un misil balístico que alcanzó una altitud máxima de 770 kilómetros y recorrió una distancia de vuelo de 3.700 kilómetros. Ante esto se ha emitido un alerta a gobiernos vecinos, pues se aconseja a la gente que se mantenga alejada de todo lo que podrían ser escombros de misiles. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analizó el daño que causó el huracán Irma en un parque de casas móviles en Florida. Más de 2.5 millones de casas, negocios y oficinas de esa entidad permanecen sin electricidad. En un viaje que realizó junto a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente Mike Pence, Trump felicitó al gobernador y demás encargados políticos del estado, así como a los socorristas por el buen trabajo realizado en Florida tras los daños que dejó Irma. Nos vamos a México. La tormenta tropical Max se convirtió en huracán de categoría 1 en la costa sur del Pacífico y se prevé que en pocas horas toque tierra en territorio azteca a lo largo de la costa del estado de Guerrero, una región que por cierto incluye la ciudad turística de Acapulco. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió un aviso de huracán para Max en la costa entre Zihuatanejo y Punta Maldonado y proyectó que este podría seguir fortaleciéndose y aumentando su categoría. La expresidenta de Argentina y actual candidata a senadora Cristina Fernández aseguró que en Venezuela no existe Estado de Derecho y resaltó que en Argentina tampoco. Criticó a otros países de la región en los que a su juicio no hay democracia.
Fernández aseguró que la democracia está en emergencia en toda América Latina y reprochó especialmente que se elija cargar contra Venezuela y no contra otros países que pasan por situaciones sociales similares. Al regreso, amigos, más de 5.000 medicamentos fueron incautados. Esto ocurrió ayer jueves por la Policía Nacional Bolivariana. Enseguida venimos con los detalles. Seguimos, más de 5.000 medicamentos fueron decomisados por la Policía Nacional luego de desmantelar una mafia que se dedicaba al tráfico de medicamentos de primera necesidad a nivel nacional. Luego de una labor de inteligencia, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana lograron la captura de 3 mujeres que se dedicaban al tráfico de medicamentos. Son los que ven en pantalla, medicamentos que escasean en farmacias y centros asistenciales de todo el país. En un operativo realizado aquí en Caracas, específicamente en la Plaza Venezuela y en Bellas Artes, productos que utilizaban para hacer un mercado negro con la medicina de primera necesidad del pueblo. Aquí tenemos productos para enfermedades de hipertensión, diabetes, convulsiones y muchos productos de pediatría. El modus operandi de los malhechores era vender las medicinas a través de WhatsApp, Ping y Facebook. Más de 200 tipos de medicamentos ofrecían, entre los que destacan contra la hipertensión, antibióticos, alergias, vacunas, medicamentos para el cáncer, entre otros. Eran vendidos con sobreprecio hasta de 500%. La Policía Nacional investiga la procedencia de los medicamentos que transportaban a través de empresas de encomiendas nacionales. Y luego su modo de hacerlo llegar al destinatario era a través de las remesas como con MRW y Domesa. Aquí tenemos las pruebas. Aquí tenemos las pruebas de estas evidencias, cómo esta gente distribuía esta medicina ilegal a unos precios sumamente caros, inclusive cobrando en moneda extranjera. Además de la moneda extranjera, aceptaban también como forma de pago celulares y oro. En torno al tráfico de medicamentos, los allanamientos continuarán al este de Caracas. Lo incautado será repartido en su mayoría entre el Hospital J.M. de los Ríos y Miguel Pérez Carreño. Margarita Toledo, Televen. Seguimos. El Banco del Tesoro activa cajeros automáticos para pensionados y allí podrán retirar hasta 150.000 bolívares. Estos dispositivos funcionarán exclusivamente para los adultos mayores los días que se proceda al pago de pensiones. Como parte del plan de mejora de atención al adulto mayor, el Banco del Tesoro ha decidido poner en marcha esta medida con la intención de facilitar el cobro de pensiones. El gerente general de operaciones de la sede principal de esta institución bancaria, Ángel Bello, informó que esta medida estará activada entre 4 y 5 días luego de que sea efectivo el pago de este beneficio. 7 personas han muerto durante las precipitaciones registradas en el estado Aragua. Este jueves fue localizado el cadáver de otra mujer. Las autoridades activaron un plan de contingencia para atender a las comunidades afectadas. En medio del desbordamiento, los vecinos presenciaron cómo la corriente trajo consigo el cadáver de una mujer de aproximadamente 40 años. Minutos antes, Protección Civil Aragua había reportado la desaparición de una dama en el municipio de Rivas con las mismas características, por lo cual se presume se trata de la misma persona. Nosotros conseguimos una persona que lamentablemente falleció a consecuencia que se ahogó y tenemos información de los órganos de protección civil, que es una persona que residía en Punta de Cerro, en la Victoria, del estado de Aragua. Y no es del municipio de José Ángel Lama, queremos aclarar, ya los cuerpos de penales científicos, como el 6CPC, ya hicieron el levantamiento del cadáver, ya ellos le informarán a sus familiares. Las consecutivas lluvias registradas en los últimos días han causado estragos en 10 de los municipios aragüeños. El día de ayer el desborde del río Aragua rebasó 3 puentes de la jurisdicción José Ángel Lamas, lo cual generó anegaciones en varios sectores. Ante este incidente se activó en el municipio un plan de contingencia para despejar las zonas afectadas. Anegaciones en las diferentes calles de los sectores Federico La Madrid, Barre de Nazares y
Surupey, donde el nivel fluvial en las calles subió un poco, pero no tuvimos ningún tipo de problemas en cuanto a afectaciones de viviendas, no hubo pérdidas de insumos ni de materiales. Ya tenemos cuadrillas de servicios generales haciendo el mantenimiento correspondiente en limpieza, recolección de desechos orgánicos y parte de lo que es la contribución a las comunidades donde se fueron afectadas. El equipo de Protección Civil informó que se encuentran monitoreando las zonas afectadas a modo de prevención. Desde el estado de Aragua, Fridelix Terán, Televen. Nos vamos ahora al estado Zulia. 2 personas perdieron la vida a producto de la crecida del río Palmar en el municipio Villa del Rosario. Protección Civil declaró la alerta por la crecida del río Palmar a la altura del municipio Villa del Rosario. El desbordamiento afectó la carretera e interrumpió la comunicación por la Machiques Colón. 2 personas fueron arrastradas por el río y desaparecieron el pasado miércoles. Los cuerpos de Marilú González, de 37 años, y su niña, María González, de solo 2 años de edad, fueron localizados este jueves. Las inundaciones afectaron 3 municipios de la región y anegaron 40 casas en el municipio La Cañada de Urdaneta. Protección Civil pronostica más precipitaciones en las próximas horas. Desde Maracaibo, Lenín Daniel y Televen. Y el Ministerio Público dictó privativa de libertad para la funcionaria de seguridad aeroportuaria Fabiola Conde. Esto tras solicitar a un pasajero $100 para abordar un vuelo nacional. Conde será imputada por la comisión del delito de extorsión. La medida privativa de libertad se le dictó luego que la acusada se presentara a la audiencia. Será recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, situado en Los Teques, Estado Miranda. Un hombre de 25 años fue asesinado presuntamente por un funcionario de la Guardia Nacional al confundirlo con un delincuente. La denuncia la realizan los familiares de la víctima. Henry Junior Campos Hernández, de 25 años, se desempeñaba como empleado de seguridad del Hospital Vargas. El miércoles en la mañana salía de la casa de su tía, donde buscó el almuerzo para ir a su trabajo. En plena calle, en la avenida Andrés Bello, sucedieron los hechos cuando 2 sujetos atracaron a un guardia nacional y arrancaron a correr. Nosotros presumimos fue que los confundieron con los chicos que iban corriendo, y él fue el que recibió los impactos de bala. Y hay testigos que nos dijeron que él venía caminando y venían 2 chamos que habían robado a una persona, y resulta que la persona era un guardia nacional. Familiares de la víctima exigen una investigación profunda y esperan que exista, al menos en este caso, la justicia. Margarita Toledo, Televen. Un informe exclusivo sobre la situación de 30 alcaldes opositores y las predicciones sobre el propuesto diálogo gobierno-oposición son temas de quinto día que ya está en todo el país. El uso del carnet de la patria como requisito para que los bachilleres sin cupo ingresen a la universidad y la decisión de la OEA a favor de William Dávila, así como las últimas revelaciones sobre economía, son otros de los temas de este importante medio de comunicación. Vamos a una nueva pausa, Gaudí. Sí, en la próxima parte, Carlos Fernández va a entrevistar a Francisco Alfaro Pareja, experto en conflicto político y mediación. Bueno, ya les habíamos anunciado desde la apertura de esta primera emisión que conversaríamos con Francisco Alfaro. Él es experto en mediación, en conflictos de tipo político, y muy a propósito, ¿no? Está con nosotros porque como hace 2 días comenzaron unas conversaciones exploratorias para ver si al fin se reanuda un probable diálogo futuro de corto o mediano plazo entre gobierno y oposición. Bueno, ya comienzan una serie de especulaciones y, por supuesto, las pasiones y la intensidad está marcando la pauta en este sentido en los radicales del gobierno y los radicales de la oposición. Esto no es fácil. Bienvenido, Francisco. Esto no es sencillo. Bueno, sí, una fase exploratoria que nos puede llevar a dónde. ¿Cuál es la intuición o el manejo perceptivo que tiene sobre todo esto? Muchas gracias por la invitación. A ver, estos procesos exploratorios siempre son importantes. Yo creo que es necesario comprender que en la situación en la cual se encuentra Venezuela, en la cual en los últimos meses el gobierno pasó de lo que se conoce a nivel politológico como autoritarismo competitivo a un autoritarismo cerrado con vocación totalitaria, evidentemente cualquier espacio que se abra para interconectar a los actores en pugna es importante. Ahora, a este ejercicio que se está dando en República Dominicana, que al parecer está tomando elementos metodológicos que no se tomaron
entre octubre y diciembre, y previsiones en cuanto a actores, participantes, facilitadores y su rol, es importante ir con altas aspiraciones pero con bajas expectativas, comprendiendo que esto va a ser un proceso largo y que ambas partes están colocando sobre la mesa sus solicitudes. Y evidentemente el proceso de diálogo implica que no en la primera instancia esas solicitudes van a ser cumplidas porque son en ocasiones excluyentes. Entonces ahí viene un proceso largo que hay que tener claro para asumir esto con la ponderación del caso. Sí, el asunto está digamos, en lo cotidiano, ¿no? No todo el mundo lo puede asumir de la forma como lo planteas, que tiene mucha lógica y racionalidad. Así son los procesos, esos son los procesos políticos y las negociaciones. En guerra o en la antesala incluso de una guerra o de una crisis. Ahora bien, bueno, ya más allá de lo que mucha gente piensa, vamos a colocar las piezas sobre la mesa, ¿no? ¿Aceptará el gobierno el cronograma electoral? ¿Aceptará la liberación de los presos políticos? ¿Aceptará el respeto a la institucionalidad y a las decisiones de la Asamblea Nacional? ¿Abrirá o tomará decisiones serias, y lo reafirmo y subrayo, frente a la crisis humanitaria? De esas 4 solicitudes o de esos 4... palabras más, palabras menos, ¿no? Que se establecieron la oposición. Allí. Exactamente. Yo creo que es posible avanzar en 2 de ellas, en otras lo veo más complicado. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con liberación de presos políticos y atención de la crisis humanitaria, veo que son áreas en las cuales el gobierno podría ceder, tomando en cuenta que desde el punto de vista del costo político, la liberación de presos políticos no remite en lo inmediato un costo muy pesado para el gobierno, y la crisis humanitaria es un factor que, aunque el gobierno pues le cuesta asumir, si no la atiende a tiempo, ese agravamiento de la situación económica y social puede ser un acelerador de un proceso que, si se tuviese un poco más controlado, quizás sería un proceso más lento. Entonces, ahí es probable. Puede ser un factor detonante, ¿no? Puede ser un factor detonante. Un factor detonante que incluso para muchos, lo habrás escuchado tú también, Francisco, puede incluso, repito, puede empujar la salida del gobierno. Porque ellos están dominando el escenario político institucional, visto de esta forma, mas no tienen control sobre la crisis económica y social. Y las decisiones que se han tomado, oye, son muy cuestionadas y no dan pie con bolas, definitivamente. Bueno, también recordemos una cosa, que una situación detonante a nivel económico y social pudiese generar la salida del actual gobierno, pero no necesariamente de la coalición gobernante. Y de hecho, una situación repentina, violenta, producto de esa grave crisis económica y social, podría más bien agravar la situación, llevarnos a un escenario más complicado quizás que el que hay en estos momentos en Venezuela. Los otros 2 puntos los veo un poco más complicados, que era el cronograma electoral. Allí se pueden hacer probablemente algunas concesiones. El gobierno dirá, bueno, pero yo estoy en la mesa, yo soy el gobierno. Bueno, mira, yo tengo elecciones ahora el 15 de octubre, te podrá argumentar eso. No, y de aquí al 2018, que es donde deberían producirse las elecciones presidenciales, hay un trecho bastante largo donde podrían darse distintos mecanismos que entorpezcan, que atrasen ese procedimiento. Es decir, que de repente lo que hoy se comprometa, a mediano plazo quizás no se alcance. Es el caso, por ejemplo, también de una reestructuración del Consejo Electoral. No la veo tan sencilla. Es una propuesta importante, creo que por ahí pasan muchas cosas, pero no está sencillo que el gobierno acepte equilibrar esa fuerza que está 4-1 entre los rectores del CNE, de repente una 2-2 y uno más imparcial. Y la otra petición, que es la restitución del orden constitucional, también es bastante amplia. Y esa sí implica un costo importante para el gobierno nacional, porque implicaría pasar de este nuevo formato donde desde el mes de marzo para acá hemos visto un incremento del autoritarismo y una reducción de lo que quedaba de la estructura democrática, que evidentemente eso sí representa un factor importante. Entonces, ahora fíjate una cosa, Francisco, por ejemplo, porque son especulaciones por lo pronto, no sabemos si eso se ha planteado seriamente, esto de la cohabitación entre una Asamblea Nacional constitucionalmente establecida, escogida además por el voto popular en el 2015, y una constituyente gubernamental que, bueno, que ha sido muy cuestionada, que ha sido calificada de ilegal y fraudulenta.
cuenta. ¿Cómo tú puedes coexistir de esa forma? Porque muchos dicen, bueno, el gobierno le va a poner en la mesa a los opositores, bueno, reconózcame la constituyente. Y los opositores le dirán, pero ¿cómo te va a reconocer la constituyente si eso es ilegal y fraudulento? A ver, la constituyente, por la forma en que fue convocada y la forma en que se establecieron las bases comiciales, es inconstitucional. Eso está clarísimo. Si lo vemos desde el punto de vista institucional, democrático, de lo que son los valores liberales de la política, evidentemente, y lo que es la Constitución, evidentemente la constituyente es una instancia que no cumple con los requerimientos para estar allí. ¿Qué sucede, Carlos? Que en estos momentos el conflicto en Venezuela superó o trascendió el marco constitucional y el marco legal, y ahora se maneja en el ámbito político. Y esto suele pasar fundamentalmente en los procesos de transición. Procesos de transición que pueden ser más cortos, más largos, y a lo largo de la historia contemporánea hay distintos casos que podemos observar. Entonces quizás el primer paso va a ser digerir, porque yo no sé si es asumir, pero esto va a haber que digerirlo, que bueno, efectivamente esto trascendió estos marcos, que son los ideales, que son los que los ciudadanos demócratas estamos acostumbrados a respetar, que son los constitucionales y los legales, pero esto va más allá, esto va en el plano político e incluso más. Yo creo que en estos momentos el conflicto venezolano pasa por intereses foráneos que no necesariamente ya son solamente los venezolanos, ¿no? Intereses de la región que está muy preocupada en que este conflicto trascienda las fronteras de Venezuela, que ya está sucediendo con una migración masiva, pero que pueda trascender de una manera más complicada, tomando en cuenta, por ejemplo, que en el vecino país todavía estamos en un proceso de paz y en un proceso de desmovilización. En un Estado como el venezolano que no controla totalmente sus territorios, ¿no? Ahora fíjate, y ya que mencionas eso, que es bien interesante, ya incluso comienza a trascender mucho más allá de lo que es el plano regional. Hace 2 días, en una subcomisión no sé si el Senado o en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, invitaron a unas personas del Centro Estratégico Internacional, no recuerdo bien la acepción en este caso, donde ellos comienzan a ver a Venezuela como un peligro no solo para la región, sino para los Estados Unidos, tomando en cuenta que China y Rusia, ¿verdad?, que comienzan a ver con interés por razones estrictamente pragmáticas a Venezuela, no por ningún compromiso ideológico, están metiendo sus manos acá en el país, y eso parece ser que está preocupando también a los Estados Unidos. Sí, justamente es muy grave que el conflicto venezolano... Y a países como Colombia y el resto de la región. Por eso, sí, el tema que Venezuela esté trascendiendo como un asunto de interés regional, no por algo positivo, sino como un posible peligro para la estabilidad de la región, es grave. Yo creo que lo que se está hablando en estos momentos en Santo Domingo es un factor positivo. Tenemos que ir, como dije al principio, con altas aspiraciones, con bajas expectativas, pero el hecho que al menos se conforme un grupo de países amigos. Ayer se hablaba de 4, el presidente dominicano habló de 2 más. Yo creo que es un paso importante, entendiendo que esto va a ser un proceso largo. Cuando digo largo, puede ser un proceso de años. Y eso yo creo que es importante decírselo al país con la mayor franqueza para entender lo que viene por delante y estar dispuesto a asumir. Fíjate que esto coincide, y esta es la última pregunta que te hago para una respuesta breve, en la medida que puedas. Con este proceso electoral que se aproxima el 15 de octubre, de ser un proceso viciado, que muchos lo presumen, oscuro, opaco, no limpio, no honrado, no pulcro, ¿cómo puede impactar eso en esas conversaciones que desarrollarían probablemente gobierno y oposición? Bueno, a ver, justamente esos son elementos que tienen que ser dialogados y negociados dentro de ese mecanismo, ¿no? Siempre está el riesgo allí. Pero en todo caso lo que hay que entender es que son espacios, los espacios electorales, los espacios democráticos, hay que verlos como victorias o como reivindicaciones que no deben abandonarse, a pesar de que las circunstancias estén en contra, que en todo caso sea el otro el que se vea obligado, por ejemplo, a cometer algún tipo de fraude para que no se concrete el resultado de la voluntad del pueblo. Entonces yo creo que es importante seguir avanzando en eso, por supuesto negociar unas condiciones que frenen el ventajismo que históricamente ha tenido el gobierno en los últimos 10 años a nivel electoral y que al menos se garanticen elecciones limpias, justas y que se reconozcan los resultados. Sabemos que va a ser una situación complicada, pero como digo, estamos en un escenario muy complicado, quizás el más complicado de nuestra historia republicana.
Bueno, muy bien, gracias por todos esos elementos, Francisco. Son muy interesantes para el análisis, así que muy amable por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa. Al regreso estaremos con el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Hola Venezuela, feliz viernes para todos. Gracias por acompañarnos una vez más a Esto Lo Actual para conocer lo mejor del arte y el entretenimiento. Yo soy Melanie Mille y les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram o a través de mis cuentas personales, @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Comenzamos las informaciones contándoles que Andrea Bocelli fue hospitalizado tras caerse de un caballo. El tenor italiano fue trasladado en un helicóptero a un hospital de Pisa, Italia, después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza luego de caer de un caballo. El primer reporte médico indicó que sufrió un traumatismo craneal y de vértebras sacras, por lo que deberá permanecer bajo observación médica. El artista comunicó a través de su cuenta oficial en el Facebook que ha sido una leve caída y confía en que si no surgen otras complicaciones pronto saldrá del centro médico. Seguimos con Jennifer López, quien posó con su hija para la sesión fotográfica de la revista Hola en los Estados Unidos. Como parte del trabajo para la reconocida publicación, la intérprete abrió las puertas de su casa y modeló junto a su hija Emme, de 9 años de edad, sobre un vehículo sin puertas en uno de sus lugares favoritos del hogar. El trabajo fue complementado en los jardines en los que la actriz y su familia pasan ratos llenos de diversión y tranquilidad. Asimismo, López fue fotografiada junto a su nueva bicicleta, que según ella actualmente la ha ayudado a mantenerse en forma. Continuamos con Fergie y Joss Duhamel, quienes pusieron fin a su matrimonio luego de estar unidos por 8 años. Así lo anunció el representante de la cantante Fergie a través del portal E! comentando además que ambos intérpretes se separan con amor y respeto absoluto. De esta manera también comentó que ambos prefirieron mantener el asunto del divorcio con discreción antes de hacerlo público. Por su parte, Fergie señaló: para darle a nuestra familia la mejor oportunidad de ajustarse, quisimos mantener esto entre nosotros antes de compartirlo con el público. Estamos y estaremos siempre unidos y en apoyo mutuo por nuestra familia y principalmente por nuestro hijo Alex. Y Jennifer Lawrence se vistió de novia en el estreno de Mother en la ciudad de Nueva York. La actriz estadounidense optó por usar un traje de la firma Christian Dior, de la cual es imagen oficial. Lawrence lució un vestido blanco con muselina de seda y tul, con un cuerpo plisado al estilo griego y una falda, acompañada de su pareja Darren Aronofsky, quien vistió completamente de negro. Aunque las celebridades evitaron posar juntos, siempre estuvieron al lado del resto de su equipo, entre ellos el español Javier Bardem y la actriz Michelle Pfeiffer. Entre otras noticias, les contamos que la actriz Francia Raisa manifestó sentirse agradecida con Dios por haber ayudado a Selena Gómez a recuperar su salud. Recientemente, la cantante estadounidense compartió unas fotografías en su cuenta de Instagram donde se le ve acompañada junto a la actriz, quien donó un riñón para el tratamiento de Gómez contra el lupus. Por su parte, la intérprete de Secret Life of the American Teenager comentó a su amiga a través de sus redes sociales: estoy más que agradecida de que Dios confiara en mí para algo que no solo salvaría tu vida, sino que también cambiaría la mía en el proceso. Esto fue parte de nuestra historia. Y así, amigos actuales, llegamos al final de esta edición. Yo soy Melanie Mille y les invito a sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero TLV. Bueno, despedida, me imagino ya por la hora será rapidito, ¿no? Sí, pero rapidito decimos que ya la policía señala que el artefacto utilizado en el metro de Londres era un artefacto casero. Subió a 22 el número de víctimas y, bueno, la mayoría resultaron quemadas por el fogonazo que hizo la explosión. Es la noticia que acapara la atención la mañana de hoy a nivel internacional. Vamos a estar atentos. Bueno, será hasta el lunes o el fin de semana. Buen fin de semana.